Bien, bueno, voy a leer tu eh, semblanza que nos mandaste. Entonces, pues buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Antonio Saldaña. Voy a permitirme leer su reseña. Bueno, el doctor Antonio Saldaña es apasionado por la realización de proyectos ambientales, la comunicación y el desarrollo de productos vinculantes entre la academia y la sociedad. Es PhD en Biología Evolutiva, Ecología, Ciencias Ambientales y Cambios Climáticos por la Universidad de Barcelona en 2020. Máster cursado en Gestión de Suelos y Aguas por la Universidad de Lérida. Ingeniero Ambiental por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con publicaciones de divulgación científica en revistas indexadas de primero y segundo cuartil como PLOS ONE, Stoten, EGU. Fue reconocido por la Universidad Politécnica de Cataluña y la Embajada de México en Barcelona como autor de las 10 mejores tesis universitarias en Cataluña en el año 2019. Es miembro de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado de la UAP, colaborador y miembro del equipo de Tierra Baldía, dirigido por Pame Tajonar, actualmente conductor y director del podcast de Cara a Cara de la Universidad para Adultos BUAP. Y sin más preámbulos, nos quedamos en la presencia del doctor Antonio. Doctor, el auditorio es todo suyo. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Es un gusto, antes que nada, poder participar con la división que me hizo muy honrosa la invitación a través del doctor Francisco Alarcón Oseguera. Y bueno, el día de hoy les voy a presentar un tema que está basado en casos de estudio. Aquí puntualmente me gustaría decir que si bien es cierto que se hace una comparativa, en esta comparativa lleva dos objetivos. Generar un poco de concientización en las personas que nos están viendo y que ustedes entiendan que hoy en día estamos viviendo ya otra realidad. Al exponer este tipo de temas, efectivamente se hace desde un aspecto científico, pero también desde un aspecto en el cual podamos ejercer una reflexión hacia lo que nosotros estamos haciendo, sobre dónde está el problema que hoy en día ya se está viviendo y que se llama cambio climático. Vamos a dar un pequeño desglose. Acá se lo he yo comentado a los organizadores. Si tienen alguna duda, quieren hacer alguna participación, sin ningún problema me lo pueden decir. Y bueno, voy a compartir mi pantalla para iniciar esta presentación. A ver, no sé si ya logren ver mi pantalla. Sí. Ok. Bueno, el tema del día de hoy está intitulado La importancia de las emisiones de gases de efecto invernadero en sistemas agrícolas. Es referente al cultivo del arroz y este comparativo lo voy a hacer entre México y España en 2 puntos. Y es un trabajo que se empezó a realizar durante mi tesis doctoral y ahora tengo una colaboración con la doctora María de los Ángeles Velasco Hernández, también trabajadora de la UAP, de la Facultad de Ingeniería Química. Y esta presentación, nuevamente les agradezco el espacio al Seminario de Ingenierías de la División de Ciencias en Ingenierías del Campus León. Y antes de empezar, me gustaría que tengan ustedes un mensaje con este video.
Muy bien. Bueno, con este video se lanzaron varias preguntas que espero a lo largo de esta charla se puedan ir resolviendo. Y para poder entender esta dinámica que nosotros realizamos en el estudio de investigación sobre el impacto de los gases de efecto invernadero producidos por la siembra del arroz, es importante diferenciar los conceptos que se manejan en un día a día. ¿Cuáles son estos conceptos? El efecto invernadero, el calentamiento global y el cambio climático. Muchos de nosotros solemos hacer referencia al cambio climático cuando decimos el efecto invernadero y cuando hablamos de calentamiento global. Sin embargo, al hablar del efecto invernadero, este es un concepto que muchos de ustedes ya dominan, pero sí es importante hacer hincapié. Es ese efecto que nosotros tenemos al recibir esta parte de la radiación que es reflejada a la Tierra y a la atmósfera. Esa radiación que entra no sale, no es absorbida, pero es liberada a menor velocidad. Este proceso es parecido como al que tienen precisamente los invernaderos en la agricultura, pues dejan pasar la luz del sol, se empieza a generar un aumento de temperatura, pero detienen en parte esa radiación de calor. Entonces, esto sería el primer concepto que me gustaría que quede claro. Ahora, vamos a hablar un poco del calentamiento global. ¿Qué es el calentamiento global? El calentamiento es el aumento a largo plazo de una temperatura media en el sistema climático que nosotros tenemos en la Tierra. Es un aspecto primordial del cambio climático actual, que ya está demostrado en la medición directa de la temperatura y de varios efectos del calentamiento. Hoy, el calentamiento global ya es una realidad. Hemos tenido en los últimos meses noticias de fuentes fidedignas como lo es la NASA, ya es una realidad que está aumentando la temperatura de la Tierra. Este sería el segundo concepto que debemos de tener en claro. Acá vemos un efecto de modelación de incremento de temperaturas. Y el último concepto, que es el que más se ocupa, es el que tiene ese eco cuando hablamos de un problema, es el cambio climático. Al cambio climático se podría decir que cambia el sistema, pero no el clima. Y lo podemos definir como el cambio en la variación en el estado del sistema de nuestro clima terrestre. Ya sea que este está formado por la atmósfera, por la hidrosfera, la criosfera, la biosfera, la litosfera, y que perdura durante periodos de tiempo suficientemente largos. Podemos hablar de décadas o de más tiempo, hasta que alcanza un nuevo equilibrio a lo que le llamamos homeostasis. Ahora, en términos reales, ¿qué podemos llamar como cambio climático? Esta imagen que les estoy poniendo acá. Esto es cambio climático. Uno de los efectos del cambio climático es lo que apenas se vivió, el desprendimiento del iceberg más grande de la Antártida, y se trata del trozo de hielo más gigante que tiene casi 80 veces el tamaño de Manhattan, o para ponerlo en un mejor concepto, es más grande que la isla de Mallorca en España. Y es esto lo que empezamos a generar como parte de sensibilización. En esta sensibilización podemos ver que ya estamos sufriendo un problema que muchos, a pesar de las evidencias científicas, se siguen negando a creer que existe. Estas son realidades y por eso me atrevo a poner este tipo de imágenes. Ahora, por fusionar, darle una sinergia, un contexto a las tres palabras, podemos decir que las actividades antrópicas actuales agravan el efecto invernadero que la atmósfera naturalmente posee, lo que produce el aumento de la temperatura global del planeta, o lo que es el calentamiento global, generando cambios drásticos y condiciones meteorológicas extremas. A esto se le denomina el cambio climático, y que ponen en jaque a los ecosistemas y como resultado a la biodiversidad en su conjunto y obviamente a nosotros. Somos el principal ente que está empezando a ver ya los cambios de nuestras acciones. Ahora, al hablar ya de estos temas, al tener un poco claro lo que son estos conceptos, hay que saber quiénes son los principales emisores de gases de efecto invernadero en el mundo. Esta es una referencia de un informe que se hizo en Europa, en el cual se determina a China como el principal emisor de gases de efecto invernadero en el mundo. Vamos a ver a lo largo de esta presentación el por qué. México, si vemos, también tenemos una buena aportación, pero al hablar de gases de efecto invernadero,
es hablar de una fuente de origen. ¿De dónde están saliendo o de dónde emergen estas emisiones? Pues bien, tenemos un 25% de producción de gases de efecto invernadero por la producción eléctrica y térmica. También tenemos un 9.6% de emisiones de edificios, el 21% de la industria, de otras energías, y en la cual me voy a centrar el día de hoy, es el 24% de las emisiones que proviene de la agricultura. Cuando nosotros nos ponemos a hablar de la agricultura, en automático nuestra mente nos hace ir o nos lleva a todos aquellos sectores donde algo se siembra, donde el campo está trabajando. Pues sí, es correcto. Sin embargo, las emisiones globales de la agricultura contemplan los cultivos y también la ganadería, que han continuado en un incremento en los últimos 50 años. Desde 1961 se tienen referenciadas 2.700 millones de toneladas de CO2 equivalente, y para el 2011 ya teníamos más de 5.300 millones de toneladas de CO2 equivalente. ¿Esto qué quiere decir? Que las emisiones siguen aumentando. ¿Y esto por qué aumenta? Porque al final del día nosotros tenemos un estilo de vida acelerado, en el cual hemos detectado que la producción se masifica, son más las necesidades. Dentro de estos porcentajes tenemos que el 40%, solamente hablando del sector de la agricultura, es de fermentación entérica, el 16% de estiércol depositado en las pasturas, el 13% lo provocan los fertilizantes sintéticos, el 10% los arrozales, el 7% la gestión del estiércol y el 5% la combustión de sábanas. Ahora, yo voy a centrar el día de hoy en los arrozales. ¿Por qué en los arrozales? A ver, yo creo que sin temor a equivocarme, es un alimento que toda la población a nivel global ha tenido la oportunidad de consumir. Y es un alimento básico para más de la mitad de la población mundial. Y se espera que para que la población aumente hasta los 9 millones de personas en 2050, entonces hay que generar más producción, hay que poner en marcha los motores para poder satisfacer las necesidades. Sin embargo, al hablar de arrozales, también tenemos que hablar de gases de efecto invernadero, como cuáles: el metano, el dióxido de carbono y el óxido de nitrógeno. Muy bien. Ahora, las previsiones nos indican que entre el 2015 y 2025, las emisiones de gases de efecto invernadero en el cultivo del arroz podían aumentar hasta un 16%, por lo que es necesario encontrar sinergias entre medidas de adaptación al cambio climático y la mitigación para reducirlas, pero sin afectar la producción. Esto ya se empezaba a hablar desde el 2007. Se empezaba a generar un pronóstico. Hoy ya estamos en este rango en el cual ya solamente nos quedan poco menos de 3 años y medio, y los modelos, y creo que ahí está conectado un experto, no se equivocan. Realmente la demanda sigue en crecimiento. Sin embargo, este número afortunadamente todavía no lo logramos alcanzar, que es el 16%, pero ahora vamos a ver por qué es importante generar una cultura de planificación, de ver cuál es la mejor estrategia. Creo que el ver cuál es la mejor estrategia para cualquiera de los trabajos, de los proyectos que estemos desarrollando, nos habla de buscar la eficiencia. Y la eficiencia nos puede arrojar buenos resultados. Al hablar del cultivo por inundación de arroz, es hablar en automático de que es un emisor de metano. ¿Por qué es un emisor en automático de metano? Pues bien, la forma en la cual se lleva a cabo la siembra del arroz me produce la fórmula en la cual se va a generar metano. ¿Cuál es esa fórmula? Para que yo obtenga metano necesito tener materia orgánica en el suelo, que la hay, al ser un suelo agrícola. Una de sus características es que está cargado con un porcentaje alto de materia orgánica, que tengamos bacterias metanogénicas y que existan condiciones de anoxia, es decir, que no se esté generando una difusión de oxígeno en el suelo.
como tal, le estamos generando las condiciones idóneas a estas bacterias para que su producto de su metabolismo puedan emitir metano. Entonces, ya nosotros acá tenemos la fórmula con el simple hecho de generar un área delimitada e inundarla de manera continua. ¿Qué pasa por el otro lado? Se puede gestionar esta forma en la que nosotros podemos decir, bueno, si ya sabemos que generando un aspecto de inundación continua, pues le cerramos la llave. Claro que se puede hacer. Son técnicas que ya se están poniendo en marcha, pero esta técnica alternativa de la eliminación de la capa de agua nos genera nitroso. Y esto, ahora ya no tenemos emisiones de metano, pero sí tenemos la presencia de óxido nitroso. ¿Y esto qué quiere decir? Que un suelo aireado permite la presencia de O2, de oxígeno, perdón, y surge la desnitrificación. Ahora, ¿cuál es esta fórmula que nosotros estamos generando? Que hay materia orgánica en el suelo, en un suelo agrícola difícilmente la vamos a perder. Vamos a tener siempre población de bacterias, en este caso las tenemos que son las desnitrificantes, y como producto del metabolismo bacteriano de estas bacterias, ahora vamos a tener óxido nitroso. Muy bien. En esta presentación, el comparativo que vamos a hacer es de dos áreas. Una que está ubicada en el delta del Ebro, que es esta parte en la zona de Tarragona, España. Toda esta parte que les estoy acá señalando es un paisaje tiene un paisaje con una gran riqueza biológica, acoge una gran diversidad faunística y florística. Es un lugar muy turístico en España, en el cual se disponen de 320 kilómetros cuadrados de superficie, y de toda esta superficie, tan solo el 65% se dedica a cultivar el arroz. Es una actividad económica importante para esta zona. Este cultivo, como ya se los mencioné, necesita condiciones de inundación en agua dulce a lo largo del periodo del crecimiento de la planta, que va desde abril a septiembre aproximadamente. Acá, no sé si logran ver, pasa el río Ebro, que es el que abastece a algunos de los sectores para que se pueda generar el riego a todas estas parcelas. Y el segundo caso de estudio que nosotros estamos analizando es Colima. Colima, pero la parte de Coquimatlán. ¿Y por qué en este sector? Porque en 2019 el estado de Colima se convierte en el estado número 3 de toda la República Mexicana en sembrar arroz, con 3.200 hectáreas de arroz sembradas entre los municipios de Tecomán, Comala, Coquimatlán y Cuauhtémoc. Un promedio de cada hectárea nos está produciendo entre 4 a 5 toneladas de este grano. Esto lo ubica en una fuente importante de generación de arroz, y todo esto lo respaldan proyectos. ¿Cuál es el proyecto que respalda el estudio que se realizó en la zona del Delta del Ebro? Fue un proyecto LIFE, Ebro-Etmiclim, y dentro de las acciones que se tenía, como se los mencioné, no solamente esta zona se dedica al arroz, sino también a turismo. Había acciones para prevenir la incidencia del mar en esta zona. Y la acción B4 es la que justificó el proyecto que nosotros hicimos y en el cual puede participar para desarrollar el doctorado, que fue la optimización de las emisiones de gases de efecto invernadero en un arrozal. ¿Cuáles eran los objetivos específicos de esta acción? Tener una evaluación del patrón temporal a lo largo del año de la cosecha y la post cosecha, y la estimación del patrón diario de las emisiones, que es lo que hoy les voy a mostrar. Y lograr entender cuáles son las medidas agronómicas de mitigación de las emisiones, es decir, generar una formulita que nos dijera podemos bajar la aplicación de fertilizantes, si cerramos el agua tantos días, sometemos a la planta hasta cierto estrés hídrico, va a poder reaccionar bien el cultivo. Todo esto sin afectar en ningún momento a la producción que se estaba esperando.
El proyecto que justifica los estudios que se están realizando en Colima es un proyecto con ACID, una convocatoria para la elaboración de proyectos de investigación en sistemas energéticos, social y ambientalmente sustentables. Aquí la esencia del proyecto es básicamente buscar las optimizaciones de técnicas para cultivar arroz con bajas emisiones. En México ya se están preocupando mucho por estos temas, los temas ambientales. Y los objetivos particulares era la estimación del patrón diario de las emisiones. ¿Y por qué es tan importante saber el patrón diario? Porque nosotros, para poder llegar a obtener esa fórmula de cuál es el éxito en poder generar un cultivo con bajo impacto ambiental, es entender también qué está pasando con la planta. El segundo punto era también determinar medidas agronómicas de mitigación en las emisiones, y esto ya se viene trabajando desde 2015, si no estoy mal. Ahora bien, la selección de los campos en el Delta para el proyecto LIFE, como se los dije, era proyecto complementario, pero se realizó la selección de fincas que cubrieran la mayor variabilidad natural, es decir, el tipo de suelo, la cercanía al mar para poder contemplar la salinidad, ver cómo afectaba o cómo beneficiaba la cercanía con el río, y el sector agrícola, el común, el de día a día, que algunos agricultores pudieron prestar las parcelas de uso continuo y bajo las técnicas que ellos ya conocen. Aquí era únicamente para obtener los datos del ciclo diario. Acá podemos ver, si se dan cuenta, los puntos que están en amarillo estaban determinados para poder realizar la medición del ciclo diario. Y esta fue la zona de estudio principal, una estación experimental que se encuentra en la zona de Amposta. Y en México, la selección de campos, puntualmente en Colima, se hace en 3 parcelas para poder determinar las emisiones. Una, con el uso de los equipos de monitoreo portátiles. Otra para el uso de monitoreo con campanas estáticas fijas que ya se quedaban en las parcelas. Y la tercera para poder realizar la medición de gases de efecto invernadero acumulados durante toda la temporada. Y el total de parcelas de hectáreas que se asignaron para cada medición fue de 23. Ahora bien, para poder monitorizar los gases de efecto invernadero teníamos que complementar con variables fisicoquímicas, tanto en el agua, en el suelo, durante un ciclo de 24 horas ininterrumpidas. En España, por cuestiones económicas y de logística, la frecuencia que se hizo fue de cada 2 horas. Es decir, nosotros llegábamos al campo, se colocaban 3 cámaras cerradas en la parcela, esperábamos un tiempo que iba de 0 a 30 minutos para poder determinar ese crecimiento a lo largo del tiempo que nosotros montábamos la cámara en la concentración de metano, de óxido nitroso y de dióxido de carbono. Simultáneamente se medía la entrada del arrozal, la caracterización físico-química del agua. Entre lo que tomábamos estaba la temperatura, el pH, el potencial redox y oxígeno disuelto. Para el suelo, igual cada 2 horas se medía la temperatura, el pH, el redox, y se tomaban muestras de aproximadamente 2 gramos para poder realizar la identificación de las comunidades de bacterias que teníamos presentes. Todo esto durante 24 horas. Ahora, la metodología del Delta, como ya se las expliqué, era esta. Era llegar, montábamos las cámaras y esperar a que tiempo cero se realizaba la extracción de la muestra a través de una jeringa. Aquí no se aprecia muy bien, pero en esta parte nosotros extraíamos la muestra y tomábamos la temperatura. Una vez que teníamos extraída la muestra, se trasvasaba a un vial. Como se los comenté, se tomaba de manera alterna una caracterización físico-química de la zona. Y nuevamente aquí está. Esto
En prácticas agronómicas, la fertilización, el tratamiento fitosanitario, el rendimiento, se llevaba también un reporte. Aquí está un poco más de evidencia fotográfica para que vean un poco la logística que nosotros teníamos a lo largo de las 24 horas. Y bueno, aquí está todo el equipo. Una vez que realizábamos la medición, se quitaba el equipo, cosa muy distinta a lo que nosotros hacíamos, o lo que se hace en México, mejor dicho. Aquí durante 2017, 18 y 19, como se los mencioné, hay cámaras estáticas que ya se quedan fijas en la parcela. Esto permite, digámoslo así, tener pues un mayor aporte de datos a nuestros resultados. Estas son las cámaras, se hace casi lo mismo, cambia el material de las cámaras estáticas, pero se cumple, ya que están respaldadas por el manual de Minamikawa, que nos dice, si tú quieres medir gas de efecto invernadero con cámaras estáticas, si cumplen estos requisitos, adelante. Y aunque son distintos modelos, pues ambos funcionan muy bien. Ahora, como se los mencioné, en Colima puntualmente tienen medidores portátiles. Estos medidores portátiles sirven para dar mayor certeza o confianza a nuestros resultados. Aquí pueden ver, mientras se está generando una charla, se están colocando los equipos portátiles para empezar a realizar la medición. Obviamente acá no es tan creíble, debido a que hay un compañero dentro de la parcela y se puede generar una remoción que permite liberar gases. Entonces, solamente es para exhibir un poco la metodología. Ahora bien, ya que teníamos todos los resultados, ya la recolección de las muestras, se mandan a un laboratorio de cromatografía de gases, en el cual se va a determinar esa concentración a lo largo del tiempo, cuánto teníamos en partes por millón de CO2, metano y nitroso. En el caso del Delta, las muestras se realizaban en los laboratorios del IRTA, del Giro, en Torre Marimón, en Caldas de Monduy, y en Colima se realizan en el Instituto Tecnológico. Entonces, más o menos, bueno, no más o menos, se puede asegurar que las técnicas de comparación sí respetan una igualdad. Y ahora, bueno, ya llegamos a los resultados. Acá nosotros nos vamos a topar con distintas gráficas, que sí me gustaría pedirles que les pongan un poco de atención, porque si bien es cierto puede generar un poco de confusión, dudas, hay que saber interpretar qué es lo que nos está arrojando este estudio que hoy estamos comparando. Para el caso del Delta del Ebro, de manera general, ya que tuvimos toda esta forma de recolectar que se logró tener a lo largo de los años los resultados, este fue el gráfico que nos arroja en un promedio. ¿Qué quiere decir esto? Esta línea verde que tenemos acá es el comportamiento del CO2. Ojo acá, vemos un gráfico que de 0 pasa a números negativos. No sé acá si en el público tenemos algunos alumnos, Carlos. Sí, tienes, a ver. Bueno, creo que Andrea es alumno, Cristian, Eduardo Felipe, creo que Fernando, no sé si Fernando Martín, y Arturo por ahí están. Bueno, perdón, no se los dije al principio, pero en el estilo de mis charlas suelo realizar preguntas. Y aquí me gustaría hacerles una pregunta. Esto es la emisión de CO2 de una planta. A ver, para los alumnos que están ahí presentes, no sé si me pueden ayudar respondiendo. ¿Por qué creen que a lo largo del día, desde las 9 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche, tenemos valores negativos en CO2? Bueno, nos vamos a tener que pasar con los profesores. Eduardo,
Eduardo tiene la respuesta. Sí, es por la fotosíntesis, ¿no? Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nos estamos validando bien el resultado, estamos entendiendo el comportamiento de la planta. Entonces tenemos una asimilación que me permite estar captando a lo largo del día, pero en la noche, como la planta se va a descansar, entonces ya empezamos a tener emisión. El comportamiento de lo que viene siendo los flujos de metano se mantuvieron estables a lo largo del día, pero hay unos resultados que nos llamaron la atención por ahí de las 11 de la noche, ahora los vamos a discutir, y por parte del nitroso. El nitroso, si bien es cierto que es un gas con mayor afectación de aporte de potencial de calentamiento, afortunadamente lo tenemos en bajas concentraciones. No quiere decir que no haya, pero acá en la escala que nosotros estamos ubicando, definitivamente no se logra apreciar. Más adelante le vamos a hacer un zoom. Este es el comportamiento general en la zona del delta del Ebro. Ahora, nos pasamos a Coquimatlán, en Colima. Aquí muchos de los que hemos podido tener acceso a estos resultados, hemos hecho esta observación, ¿no? Que pareciera un tipo copy-paste en el hecho de decir, es increíble cómo metiéndole kilómetros de distancia se puede comportar igual. Pero al final del día lo que nosotros estamos entendiendo en un ciclo diario es precisamente el comportamiento de la planta. Y una planta se va a comportar igual en México, en Europa, en China. Claro, no va a ser lo mismo a la hora de que nosotros vamos a reportar las emisiones acumuladas. Esto sí me gustaría dejarlo muy en claro. En el comportamiento del ciclo diario es gratificante para los que nos dedicamos a hacer un poco de investigación, saber que tienen coherencia tus resultados. ¿Por qué? Porque al final del día, si bien es cierto que no son las mismas unidades de emisión ni la misma cantidad que se reporta, el comportamiento sí. Y este comportamiento se lleva, está más detallado aquí en Colima, porque precisamente ellos tienen las herramientas para poder decir, sacamos las unidades tanto en la tarde como en la noche, tenemos cámaras fijas, hay presupuesto en pocas palabras. ¿Por qué? Porque se puede comparar con los equipos de monitoreo manuales, con los que ya están ahí fijos, y nos da una mayor interpretación. De hecho, me hubiese gustado ponerles la gráfica que va minuto a minuto, pero no tiene caso bombardear con tanta información. Ahora nos vamos ya únicamente con lo que viene siendo el metano a lo largo de 3 años, desde el 2017 a 2019. Y tenemos este comportamiento durante el día. Si bien es cierto que tenemos emisión, en la noche tiene una pequeña caída, pero que coincide precisamente con ese momento de oxigenación que tuvo la planta por alguna cuestión de su funcionamiento fisiológico. Esto puede ser debido a que en las noches se activaban las luces de la zona experimental y esto generaba una confusión en la planta. Entonces, tratamos de tener las medidas correspondientes en poner cámaras oscuras, pero sí se notaba esta diferencia. Ahora, nosotros tenemos la mayor emisión entre las 11, 12 de la noche, y cuando nosotros comparamos esto, recuerda que les decía yo que también se toman muestras de suelo para ver la actividad microbiana. Efectivamente, teníamos la mayor actividad de todas esas bacterias en la noche, en rangos de la noche. ¿Y esto qué quiere decir? Que efectivamente, al tener una mayor población de bacterias metanogénicas, voy a tener una mayor emisión a lo largo de la noche. ¿Por qué? Porque se dan todas las condiciones. Recuerden que hay una formulita que se los dije al principio, para que pueda tener un campo de arroz emisión de metano, debe de haber estas condiciones. Entonces, cuando se prestaban al 100%, estos eran los resultados. En México pasaba casi lo mismo. En una tendencia de la noche por una estabilización en el proceso de la planta, se genera
desde las 10, acá nosotros vemos en el otro gráfico que se genera en el delta no se logra apreciar bien por precisamente el espacio que generábamos entre cada toma de muestra, pero en México sí, empieza a haber un incremento. La planta deja de tener esta actividad fotosintética y empieza a incrementar la emisión. Y esto pasa a los 3 años. Si bien es cierto, las emisiones no son las mismas, son parecidas, pero aquí termina de validar los resultados que nosotros ya estamos exponiendo. Otro de los soportes, que este tiene demasiada lógica, pero se pide por cuestiones de la revista, el saber por qué tenemos esta cantidad de emisión, pues es obvio, ¿no? Porque tenemos mayor emisión a mayor cobertura de planta. Es decir, tenemos mayor arroz, pues voy a tener más emisión. Lo mismo pasa en México, en coberturas entre el 80 y 90%, voy a tener una mayor emisión. Ahora, haciéndole un zoom, esto ya fue respecto a metano. Si nos vamos a hacer un zoom puntualmente ahora los resultados de nitroso, eso es lo que nosotros tuvimos a lo largo del día en la zona del delta. Son emisiones que no rebasan los 100 microgramos. Estamos hablando acá de micro. Aún desafortunadamente no se han llegado a poner de acuerdo con controlar este tipo de emisiones. Sin embargo, en la última cumbre que hubo, la buena noticia es que ya no solo les está interesando el CO2, ya se fueron a regular el metano y sigue aún pendiente el nitroso. Pero bueno, por cuestiones del arroz, si bien es cierto que es más peligroso por, como se los dije, su potencial radiactivo de calentamiento, todavía no está regulado, pero afortunadamente el arroz no emite grandes cantidades de este gas. Referente a los flujos de CO2, es muy fácil o básico, por así llamarlo. Mientras la planta esté bajo el proceso de fotosíntesis, vamos a tener una asimilación. Y cuando no, vamos a tener una emisión. Que en el momento de que nosotros hacemos el balance, tanto en el delta como en Coquimatlán, teníamos una emisión cero, por así llamarlo. Conclusiones. Con todo este trabajo que yo ahora les expuse en el comparativo de un ciclo diario, efectivamente queríamos entender el comportamiento de la planta, pero ¿qué más hay que entender? ¿Por qué centramos nuestra atención? Y se los dije al principio, es esta necesidad de entender por qué estamos produciendo más. Si es producir por producir, o si es llevar una gestión realmente de lo que nosotros tenemos. Aquí hay una pregunta que recién en otra charla le hacía yo a los chicos de la carrera de Ingeniería Ambiental. ¿Cuántos de ustedes realmente plantean un planning para todo lo que van a consumir? Y ahora me voy a centrar solamente en alimentos, pero como se los puse en el video, ¿cuántos de nosotros tomamos medidas de acción y de mitigación para poder prevenir, para tener nosotros un cambio, que empiece por nuestra parte, por muy pequeña que les pueda parecer, es importante generar una gestión. Ahora, al hablar de alimentos, se habla de mucha producción, es cierto, pero ojo acá, tenemos que tener mucho tacto en saber identificar que así como se produce, también se desperdicia y se desperdicia bastante. En sus hogares, no lo sé y solamente es un comentario, pero sería bueno evaluar si realmente se aprovecha todo el alimento que se lleva a ellos. El hecho de decir que tenemos una demanda excesiva es porque también falta planeación. Porque como se los dije al principio, hoy estamos viviendo una temporada en la cual vamos a ritmos acelerados, vamos a consumir más, producir más, pedir más, siempre estar en la vanguardia, siempre tener lo mejor y en masas. Y al hablar de un alimento que es prioritario para gran parte de la población mundial, hay que saber qué está pasando con la gestión que se hace para poder obtenerlo. Muy bien, las tasas de emisión de metano oscilan tanto en el delta como en México entre los 2.5 y 7.5 miligramos por metro cuadrado por hora.
Y la relación que se obtiene es que puede haber una relación al aumento de la actividad fisiológica de la planta, como se los vine mencionando. Por lo tanto, cuando tenemos una difusión de oxígeno, resulta una inhibición de la actividad metanogénica, que si bien es cierto, ya hemos tenido la prevención de cuidar algunos aspectos, la planta simple y sencillamente nos da, con todo esto nos da ese comportamiento para poder entender, y ya esto se los pasaré a quien les interese y se lo pueden pedir al doctor Carlos, los resultados de emisiones ya generales, globales, para que se entienda por qué llegamos a hacer este tipo de proyecto. Ahora, la variabilidad de la cobertura de la planta en las 3 cámaras nos confirma que el papel difusor de esta es la clave, porque gracias a la planta el metano se puede transportar muy bien de la rizósfera a la atmósfera. ¿Por qué se puede transportar muy bien? Por el sistema de arénquima que tiene la misma planta de arroz. ¿Qué quiere decir esto? La planta en su tallo, como tal, tiene pues varias cavidades, varios espacios. Es como si tuviéramos varios hoyitos dentro de esa planta y nos permite transportar muy bien todo ese metano que ya se formó debajo en esa capa que tenemos de anoxia. Entonces, las formas que tenemos para liberar el metano producido o el CO2 o nitroso van muy vinculados a la planta. Bueno, acá la información técnica que les acabo de presentar sobre la dinámica de las emisiones de los gases de efecto invernadero por los sistemas agrícolas, puntualmente en el arroz, por increíble que parezca, sigue siendo escasa, pero ya resulta prioritaria para poder posicionar a cada país en una normativa, en una regulación, en políticas que puedan generar planes de acción para poder mitigar, para poder generar una mejora en la forma de cómo llevar la cosecha y el cultivo del arroz. Actualmente, según lo definido por el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, los datos que se reportan de manera internacional son estos. Las referencias que tenemos es de Japón, de entre 5,5 a 11 miligramos por metro cuadrado. México de 6 a 9, pero estamos hablando de todo el terreno de México, ¿eh? Ojo acá. Hay que hablar que son países territorialmente grandes. Entonces, esta imagen que les puse al principio, acá está la justificación. Este es el mayor emisor, China. ¿Y por qué? Porque nos podemos meter a Google y grandes extensiones territoriales. Acá no me atrevo a dar el número porque lo desconozco, pero son kilómetros que se ocupan para poder sembrar este arroz. La zona del delta todavía no está referenciado, aunque su territorio en mayoría se dedica a hacer este tipo de siembra de cultivo. Y ojo acá, el delta no es el único que se dedica a realizar la siembra del arroz. También tenemos la zona de Valencia, que es tradicionalmente conocida por esas paellas, pero también porque ahí se genera la siembra de este cultivo. Bueno, pruebas más concretas de que ya estamos teniendo calentamiento global. Aquí les dejo una imagen. Esperamos que no se altere ya para los siguientes años. Y les agradezco mucho la atención. Fue un verdadero gusto estar con ustedes el día de hoy. Por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Antonio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Adelante, Edgar. Muchas gracias, Antonio, por la presentación. Ha sido muy interesante, muy clara. Tengo algunas, sí, preguntas, ¿no? Más por curiosidad respecto al experimento, porque me imagino por cuestiones de tiempo no se puede presentar todo el trabajo, ¿no? Que me imagino debe haber sido muy, muy extenso. Me surge, por ejemplo, la pregunta de si hubo estacionalidad en la medición, es decir, se midió durante todo el año, y en todo caso,
cuál fue el comportamiento que se tuvo, por ejemplo, en épocas de sequía con respecto a las épocas de lluvia, porque bueno, en México, en este estudio que te comenté que hicimos, en época de lluvia era más propenso a producir nitroso y metano que en épocas de sequía, donde se tenía mayor producción de CO2, por ejemplo. Así es, mira, en lo que viene siendo, perdón Edgar, la parte del delta solamente se siembra una vez por año este cultivo. Entonces nos tocaba casi pegarle al veranito, entonces no tenemos esos, sí se tienen, pero no los estamos basando respecto a la estacionalidad. Aquí en México sí, porque se generan dos veces el cultivo del arroz. Y como tú lo mencionaste, efectivamente, durante tiempos de sequía se gastaba más agua, según los datos que nos proporcionaron en esta zona. ¿Y por qué se gastaba más agua? Porque empezaron a ver que surgía más la emisión en nitroso. Claro, nunca pasó de estas unidades que les mencioné, pero al final del día era algo que tenían que cuidar. Sobre todo porque están muy enfocados, este proyecto va muy enfocado solamente a la medición de metano, pero al sugerir una nueva estrategia, no podían dejar de lado que, como se los dije al principio, si secamos, vamos a empezar a generar nitroso. Y otra de las cuestiones que no permitieron el abandonar el flujo es que en esta zona, en Colima, la presencia de aves, cuando les bajas el nivel de agua, empiezan a dañar la planta. Ok. No sé si con esto quede respondida tu pregunta. Sí, me surgió ahora otra, perdón, Carlos, voy a abusar un poco. Respecto al diseño experimental, ¿vieron algún efecto del estadio de la planta en el proceso de emisión de los gases de efecto invernadero? Por un lado, y por otro lado, ¿establecieron algún tratamiento de referencia, es decir, colocar cámaras de muestreo en suelo fuera del área de cultivo? ¿Y qué tipo de suelos o qué diferencia existe sustancialmente entre el suelo mexicano y el suelo en el delta del Ebro? Porque claro, el pool de carbono que existe en el suelo es un factor súper importante para determinar a partir de ahí la emisión del carbono como CO2 o como metano, ¿no? Así es, pues mira, para empezar las diferencias son en los primeros análisis que se solicitan al iniciar la cosecha, varía mucho en la cantidad de materia orgánica. Te puedo hablar de que en el delta, si bien es cierto, tiene una carga importante. En Coquimatlán lo que suelen hacer, como no están condicionados a que tienen un contacto con la zona, con un área de mar, pueden prestarse a la rotación de cultivo. Entonces, esto hace que el suelo se genere una mayor aportación en cantidad de materia orgánica en estas reservas de carbono, como tú lo mencionas. Entonces, sí se tuvo que tomar estas parcelas control. Voy a regresar, si me lo permites, Carlos, a compartir la presentación. Sí, claro, sí. A ver, no sé si ahí ya la ven. No, se desconectó. Se salió la presentación. A ver, ¿ya ven ahí la presentación? Sí. Sí. Bueno, mira, acá esto que tú lo mencionas, las parcelas control, estaban en esta zona, en la estación experimental. Precisamente sí se hacía esto para poder entender qué pasa con una parcela de manejo convencional, donde te voy a ser honesto, acá, aunque se les pedía y nos dieron autorización a lo largo de todo el terreno del delta, hubo agricultores que nos dijeron, sí, no te preocupes, yo puedo prestarte la parcela para que vengas a medir. O sea, no nos dejaban hacer más, solamente nos permitían el acceso para medir los gases que estaba generando.
sí era importante porque los llegamos a descubrir, por increíble que parezca, allá en España también se generan este tipo de malas praxis, de que entre más fertilizante o abono le puedan aportar, va a crecer más robusto el grano y vamos a tener más. Entonces sí necesitábamos una zona de control, es esta puntualmente. Aquí en Coquimatlán, en Colima, las zonas de control se tuvo en el pueblo de Jerez, pero son parcelas más pequeñas. Estas no llegan a la cantidad de 1 hectárea, es 1/4 de hectárea, que era la parcela de control. Entonces, son estas dos las unidades que nosotros teníamos. Y sí, se veía un efecto positivo cuando realmente sigues las recomendaciones de lo que se puede plantear, como cuáles. En la zona del Delta, te puedo comentar que es donde estuve más involucrado. El hecho de generar una gestión en esta zona experimental ya lo tienen muy trabajado. Ya es una cuestión que ya saben los días exactos para poder cortarle la lámina de flujo de agua y que el cultivo no sufra en ningún momento estrés hídrico, que realmente se logre mitigar las emisiones de metano. Y se ve la diferencia contra pues, todo el trabajo que se hace de manera ornamental en las otras parcelas. Aquí en México lo que hacen puntualmente, se van, se dejan las cámaras de manera estática, son 3 que se dejan por cada parcela. Una se deja en la entrada del canal de agua donde se está inundando, la siguiente se deja en el mero centro y la tercera en la salida del canal del agua. Ahí son esos 3 puntos. ¿Por qué? Porque puede variar las condiciones. Tienes un agua que viene directamente de un afluente. Acá no es de río, es un agua que se tiene destinada para uso agrícola. En el centro del campo, pues es porque ya logró transitar una gran parte de lo que es la parcela, y al final, para saber la cantidad de nutrientes que se puede llevar o no, absorber, si cambió el pH, si hay alguna unidad que nos hable de que tiene alguna interferencia. De hecho, me hizo falta incluirles ahí las correlaciones entre las variables medidas, pero sí tenemos ahí algunos aspectos que van muy de la mano cuando estamos hablando de las condiciones del agua de entrada, se generan correlaciones directas a la emisión. Y bueno, la otra parte que me hacías hincapié, si me la puedes repetir de favor, Edgar. La del estadio de la planta en la cámara, la de la cantidad de carbono en el suelo y la de el suelo control, nada más me parece que había preguntado. Bueno, el estadio de la planta sí influye porque ya tiene tiene un mayor desarrollo. Durante los primeros 2 meses de crecimiento de la planta, si bien es cierto que hay emisiones, son mínimas. Entonces, cuando ya llega al punto de floración, el arroz, el cultivo del arroz, se empieza a generar un aumento en las emisiones de metano. Ok. Y la última, perdón. ¿Han pensado en hacer el cálculo de la huella hídrica para los cultivos como un factor importante para relacionar uso de agua, que bien decías en México puede ser diferente a España, y emisiones de gases con efecto invernadero? Sí, de hecho es una parte que ahora la estamos trabajando, no sé si esté conectada ahí la doctora Ángeles, pero dentro de las propuestas que se tienen es precisamente... Sí, aquí estoy, Toño. Hola Ángeles, perdón. No hay cuidado. Entonces es parte de lo que también hacemos aquí en la UAP, generar complemento en todo esto. Esta información es gracias a un vínculo precisamente con la doctora, que se obtuvo estos datos, en los cuales vamos a generar propuestas, porque tú sabes que el proyecto lo lanzas con ciertos objetivos, pero se pueden ir alargando para seguir participando en más convocatorias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Arturo, adelante.
Sí, primero, muchas gracias, estuvo interesante, estuvo muy bien explicado, a pesar de ser algo, pues imagino que muy extenso. Y primero quisiera preguntarle, hablaba de cómo nosotros cambiábamos nuestra manera de consumir para poder cambiar el efecto que tenemos, el impacto que tenemos sobre estos problemas, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cree que sea un problema sistémico en cómo se hacen las cosas, tanto en la ganadería como en la producción en masa, o tiene que ver más con el consumo ético? Mira, yo creo que van de la mano los dos, que ahora tú me acabas de mencionar. Si bien es cierto que podemos comparar, tan solo no nos tenemos que regresar años atrás. Hay que evaluar un poco qué es lo que hacían nuestros padres, ese estilo de consumo. Nosotros, hoy te lo puedo decir de manera muy coloquial, muchas personas estamos en esa lucha y en la vanguardia para traer el mejor celular, para tener el mejor equipo de cómputo. En el argot científico también te peleas por tener siempre más y más, pero no te pones a medir realmente esa huella de carbono que estás generando. Ahora, respecto a los alimentos, como se los mencioné al principio en el video que les puse, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Es una cultura que desafortunadamente no tenemos. Y digo no tenemos porque yo soy una de esas personas que aunque sabe este problema, todavía le cuesta trabajo poder generar una planeación mensual, de decir qué voy a comer, y ya no hablemos de mensual, incluso semanal, ¿sí? Aquí hay un trabajo que hace años empecé ahí a tener contacto con el doctor Francisco Alarcón, en el cual los modelos nos ayudan a tener esa dimensión del problema hacia lo que vamos. Pero sí hay que ser conscientes de lo que nosotros necesitamos en una realidad. Es verdad que el consumir carne lo necesitamos, sí, por un aporte de proteínas, pero también si realmente nos regimos bajo una supervisión médica, te apuesto que muchas de las personas que incluyen en su dieta 5 veces por semana comer carne, no es la receta. No, tampoco les estoy diciendo que nos tenemos que volver veganos, porque incluso reciente estaba yo platicando con un investigador y él se enfermó del riñón por todos los días estar consumiendo espinacas en su desayuno. Entonces, aquí es buscar el control, un respaldo médico, el tener una concientización de lo que realmente nosotros necesitamos en nuestro día a día. También podemos hablar del consumo en Estados Unidos. Ya se empezaron a ver todos esos problemas, esa sobreproducción de animales. Nos podemos meter ahí a Google y con que pongas los campos de producción de carne de res, es realmente triste ver cómo ni siquiera un animal no conoce más allá de rejas siempre, porque se le está aplicando pues hormonas de crecimiento y ya no es la misma calidad. Entonces sí tenemos que volver un poco a la parte sustentable, a esa parte orgánica que antes se ocupaba en nuestra dieta balanceada, porque hoy también, ojo con esto, ya no basta con que comas una unidad para poder sustituir esto que tu cuerpo te requiere. Por esta mala calidad, al empezar a producir en masa, ya te exige comer más. Esto también hay que tener este detalle en mente. No sé si con esto responda yo tu pregunta. Sí, era respecto a eso. Entonces, tengo otra pregunta, disculpe. En cuanto a los hábitos de las personas, me doy una idea de cómo debería cambiar, pero como empresas, como todo este conjunto pues sí, todo lo que se encargan de suministrar los alimentos, por ejemplo, habría que estarlos modificando con leyes o algo parecido para que dejen de hacerlo a este nivel, o tendríamos que cambiar la demanda para que la producción cambie. Mira, aquí sí se necesita regular. Se necesita siempre regular porque hay un dicho que dice que los cambios de ilusiones
no se vuelven razones. Y es verdad, tú puedes tener la mejor intención de decir, ya no voy a necesitar esto, pero si nos trasladamos a intereses económicos, estos solamente responden bajo regulación legal en este tema, como se plantea en el panel intergubernamental de cambio climático cuando regularon el metano y ya se empezó a hablar del arroz. Se habla primordialmente de generar estrategias de abastecimiento, digámoslo, coherente. ¿A dónde voy? A que, como se los mencionaba yo en el desarrollo de la charla, se producen toneladas, pero ¿cuántas toneladas también se desperdician? Es realmente triste ver en las mejores zonas, en Estados Unidos, en México, ahí en León, me lo imagino, en los mejores restaurantes, basta con que le den un recorrido y ver cuánta comida se desperdicia día a día. Entonces, sí es necesaria una regulación legal. Desde mi punto de vista, esto es meramente mi interés personal, pero también viéndolo de miras a poder generar cambios, se tiene que regular con leyes. Si no, no va a haber ningún cambio. Y ya también hay otras opciones. La ciencia ya te está poniendo carne que no es carne, por así llamarlo. Es un complemento proteínico en la cual tú ya la vas a poder encontrar, pero es emanada de un laboratorio. Entonces, es todo esto, como un muffin que te puedes hoy comer supuestamente de chocolate, pero está hecho de zanahoria, plátano y avena, y tiene el colorante de chocolate. Entonces, es buscar también otras opciones. Ok, sí, muchas gracias. Era para ahí mi pregunta. Ok. Dígame, doctor Francisco. Adelante. Sí, muchas gracias por tu charla, Toño. Oye, siguiendo con un poco la línea de las preguntas que te han hecho, me surgió la duda. Al principio presentaste esta gráfica en forma de pie con el porcentaje de los gases de efecto invernadero. Y primero me sorprendió que la parte de la agricultura fuera tanto el porcentaje que contribuía a los gases de efecto invernadero. Entonces, ahora que estás hablando de la carne, ahora no recuerdo si lo tenías por separado o estaba dentro de la parte de agricultura o lo tenías aparte, la parte que sería de la carne, ¿no? Del hecho de que consumimos carne. Y te lo pregunto porque no sé hasta qué punto se podrían plantear estrategias, ¿no? No sé hasta qué punto la biotecnología puede hacer algo para evitar que se generen menos gases de efecto invernadero por las plantas, ¿no? O sea, entiendo que la sobreexplotación es muy... Por ejemplo, yo veo la cantidad de aguacate que se siembra en Michoacán y aprovechan todas las flores que tiene el árbol, ¿no? Bueno, tampoco sé cuánto genere de gas de efecto invernadero los aguacates, ¿no? Pero si hay una sobreexplotación, me imagino que es aún mayor, ¿no? O sea, no dejan pasar ninguna flor para intentar tener la mayor cantidad de aguacate, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, por ejemplo, se podría trabajar con la biotecnología o hasta qué punto se ha trabajado biotecnológicamente para evitar los gases de efecto invernadero de los vegetales o de las plantas? Mira, hay muchos trabajos. Ahora te puedo decir que, por referenciar algunos, en Estados Unidos ya están buscando la optimización. Aquí la palabra clave para mí es que logremos buscar ese equilibrio entre decir realmente lo que necesitamos para poder generar realmente ese consumo. No obstante, este ejemplo que le ponía yo a compañero que me hizo la pregunta de qué es lo que tendríamos que cambiar, son los hábitos. Es decir, la ciencia nos puede ayudar. Sin embargo, al hablar en medios naturales, es meterte con algo que definitivamente no vas a poder controlar del todo, pero sí es buscar esta fórmula. Por eso estos proyectos lo que te ofrecen o lo que te dicen es busca acciones de adaptación y mitigación para que te puedas adaptar a decir, ok, voy a producir realmente 3 toneladas que no me impactan, a producir 7, 8 toneladas, que es lo que busca hoy el mejor agricultor,
y esto lo hemos platicado, ahí está la directora Ángeles de testigo cuando tenemos estas charlas, es decir, debemos de tener orden, o sea, no nada más es producir por producir, desafortunadamente el sistema económico te lo pide, entre más producción hay, obviamente tienes más dinero, tienes más ingresos a las arcas, pero es volver un poco ahora, les voy a decir algo, hay que tener ojo porque está regresando esta tendencia orgánica. Y hay que tener mucha atención en esto porque a veces con poquito, sembrado con buenas praxis, con lo que realmente necesita, y por ahí anda también la doctora Victoria que ahora está presente, hay cultivos que van a ser muy ricos en el aspecto de no le tienes que meter tanto fertilizante, no le tienes que meter tanto químico para poder obtener un producto de calidad. Entonces, si lo llevamos en esta línea, Paco, sí, la ciencia nos puede ayudar mucho, pero nos puede ayudar más el que nosotros estemos comprometidos con lo que vamos a meterle a nuestro cuerpo, en principio, y subsecuentemente tener ese compromiso como científicos de poder decir, encontramos una formulación para tener un buen alimento que no deteriore tanto al medio ambiente. Gracias. Bien, no tenemos tiempo para más preguntas, doctor Antonio. Entonces, bueno, primero que nada, agradecemos mucho tu presencia, Antonio, y voy a mostrar el agradecimiento. Déjame ver. Voy a mostrar mi pantalla y me voy al agradecimiento. Aquí está. ¿Sí logras ver mi pantalla? Ahí está. Bien, entonces lo voy a leer. La Universidad de Guanajuato otorga la presente constancia al doctor Jesús Antonio Saldaña de la Vega por su participación en el marco del Seminario de Ingenierías de la División de Ciencias de Ingenierías del Campus León, con su conferencia titulada Importancia de las emisiones de gases de efecto invernadero en sistemas agrícolas. León, Guanajuato, 24 de mayo del 2021. Muchas gracias, Antonio, por tu interesante presentación. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación, Carlos y Francisco, les agradezco el espacio y bueno, ojalá de acá podamos seguir colaborando de aquí en adelante. Claro que sí, con mucho gusto. Paco, no sé si quieres decirle algo o ya nos despedimos. No, pues muchas gracias a Toño que aceptó participar en el seminario. Yo creo que va a haber gente interesada en lo que tú haces, sobre todo en el área del DICEP también, ¿no? No sé, ahí Edgar. Gracias. Bueno, pues que tengan excelente tarde. Hasta luego, gracias. Luego.